Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos. Espero que estén muy bien. Por favor, confírmenme que se esté viendo la pantalla que estoy compartiendo, la presentación que estoy compartiendo y que me estén escuchando bien. Sí, profe, ambas cosas. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, nuevamente estamos acá atendiendo un poco a la petición que varios de ustedes me hicieron en esa primera reunión del 8 de mayo de poder tener una segunda sesión, de poder continuar con este tema. La idea entonces, como les decía, es concentrarnos en solucionar preguntas específicas, ¿cierto? Y como de alguna manera, cuando se abren esos espacios, eh, pues no necesariamente la gente pregunta por timidez, por pena, porque no saben si la pregunta es pertinente, en fin. Como ustedes se dieron cuenta, pues decidí generar un cuestionario para que se inscribieran y para que allí formularan sus preguntas. Recibí casi 100 preguntas que pues organicé, clasifiqué para que entonces podamos dar solución en la medida de lo posible a esas preguntas y pues tengamos la oportunidad de conversar alrededor de ellas. Entonces, ¿cuáles fueron las preguntas que se formularon? Yo ya previamente les había compartido algunas de ellas. Las agrupé por algunas categorías principales. Entonces, hay un buen número de preguntas que ya fueron explicadas en la primera reunión. Entonces, les voy a mostrar cuáles fueron esas preguntas, pero no me voy a detener en ellas porque obviamente pues ya las explicamos en la primera reunión, están los videos montados en YouTube de la grabación de esa reunión. Entonces, la idea es que pues podamos aprovechar más bien el tiempo para ir a otras preguntas distintas, profundizar en otros aspectos y que quien esté interesado en esas preguntas, pues ya pueda ver los videos y allí las puedan solucionar. Un segundo grupo de preguntas, pues tiene que ver con la definición de amor. Entonces, hay unas preguntas ahí interesantes en ese tema. En tercer lugar, sobre las hormonas y las conductas, ¿cierto? Esas sustancias químicas de las que hablábamos un poco, que juegan un papel importante en todo este tema del comportamiento amoroso. También unas preguntas relacionadas con la atracción, sobre la distinción entre etapas, entre sentimientos. Hay un buen número de preguntas, quizás esta es una de las categorías que tuvo un mayor número de preguntas o de personas preguntando en relación a esto, a cómo distinguir esas etapas del enamoramiento, amor, desamor, en fin, el apego, ¿cierto? Otro grupo, dos preguntas relacionadas con cómo influye la edad en ese tema, sobre específicamente unas preguntas sobre el enamoramiento que me pareció importante como darles atención especial, unas preguntas relacionadas con la convivencia, o así las denominé, ¿cierto? Relacionadas con la convivencia, otras con el amor en conflicto, un poco como esos temas del amor prohibido, de cuando uno quiere estar con alguien pero no puede, bueno, hay unas preguntas que también surgieron. Sobre el poliamor, un tema que yo alguna vez les compartía que Helen Fisher habló pues de ese tema en la entrevista que le hicieron y pues vamos a mirar algunas de las preguntas que se formularon en relación a este tema. Sobre las relaciones no heterosexuales, sobre la infidelidad, sobre las patologías en las relaciones amorosas, sobre el duelo amoroso y esta es la categoría que más preguntas generó. Seguramente pues hay un buen número de personas que están en este grupo, que se están conectando, que están viviendo por justamente esta etapa del despecho, del duelo, y buscan pues estrategias para poderlo superar. Entonces aquí hay un buen número de preguntas. Y por último, un grupo que lo llamé varias, porque pues hablan de muchos temas diversos y preferí dejarlas como en temas varios. Bueno, entonces rápidamente les voy a mostrar las preguntas que se generaron para que las podamos ver y podamos como tener un panorama general de cuáles fueron en últimas las preguntas que se seleccionaron. Entonces, sobre las que ya se explicaron en la primera reunión, cómo se explica el dolor que se siente frente a una ruptura, porque una ruptura amorosa genera un sentimiento de no querer vivir más,
cuánto tiempo suele durar la fase de enamoramiento, cuáles son los principales cambios neuroquímicos que ocurren en el cerebro durante las etapas del enamoramiento, amor y desamor, qué sustancias químicas genera el cerebro una ruptura amorosa, por qué se da el enamoramiento a nivel neurológico, cómo se ve el enamoramiento de manera neurológica, cuánto dura el enamoramiento, el desamor se puede vivir como un duelo, qué pasa en el cerebro cuando hay desamor, cuáles son las etapas del enamoramiento, por qué nos enamoramos, qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, cuáles son las etapas del amor y cuáles son las etapas del desamor. Entonces todas estas pues de alguna manera ya fueron abordadas, no las voy a abordar específicamente, aunque vamos a ver que de algunas de ellas vamos a hablar con algunas de las preguntas que ustedes mencionaron. Bueno, en segundo lugar, pues tenemos unas preguntas sobre la definición del amor, si el amor es real, el amor es química cerebral, hasta qué punto el amor es bueno o malo, qué componente genético tiene el enamoramiento, sobre hormonas y conductas. Entonces hay unas preguntas que indagan sobre cómo influyen las hormonas femeninas o todo el proceso de menstruación en las relaciones amorosas. Cuando estamos solteros, ¿qué pasa con esa liberación de hormonas y neurotransmisores que salen cuando estamos enamorados? No hay un equilibrio de ellos y por eso hay personas que no pueden estar solas. Sobre la atracción específicamente, por qué nos atraen ciertos tipos de personas específicas, por qué se dan los bloqueos emocionales luego de una mala experiencia en el amor, esa sensación de no conectar con nadie y que nadie te guste amorosamente. Las estructuras de personalidad tienen tendencia para la toma de elección de pareja, por qué me enamoro de una persona que tiene gustos, estudios y proyectos similares a los míos, por qué elegimos mal a la persona con la que sostenemos una relación y qué se puede hacer para elegir mejor a la persona de la cual nos enamoramos. En relación a la distinción de etapas de sentimientos, ¿cómo distingo el enamoramiento, amor y apego? ¿Cómo saber si se siente amor por una persona o simplemente es un proceso de apego u otro tipo de situación emocional? ¿Qué diferencias hay entre el enamoramiento y el amor verdadero? ¿Qué factores psicológicos influyen en la transición de la fase de enamoramiento al amor duradero? ¿Cuándo saber si sufres por amor o por obsesión y apego? ¿Qué tan reales son las etapas que se viven al iniciar una relación? El apego y estilos de amor, el enamoramiento existen diferentes formas. Sobre la influencia de la edad, a medida que envejecemos nuestro cerebro se deteriora, también se acaba el amor. Las etapas del enamoramiento, amor y desamor están influidas por la edad, es decir, la experiencia de estar enamorado, amar y dejar de hacerlo es biológica, psicológica y socialmente diferente según la etapa de desarrollo en que se encuentra. Sobre el enamoramiento, es normal que en la etapa del enamoramiento, cuando todo está iniciando, haya desintereses, cómo lograr vivir en la etapa de enamoramiento durante toda la relación, qué factores influyen a nivel cognitivo cuando la persona está enamorada, se puede vivir el enamoramiento de forma racional, cómo crees que el enamoramiento ha evolucionado a lo largo del tiempo, cuáles son las expectativas comunes que las parejas suelen tener antes de irse a vivir juntas y cómo pueden gestionarlas ya en relación pues a la convivencia, qué consejos tienes para manejar las diferencias en estilos de vida y hábitos cotidianos, cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las personas al comenzar a convivir después de varios años de noviazgo, sobre el amor en conflicto, qué hacer si siento amor con alguien pero no puedo estar con él, qué hacer cuando sabemos que no es el amor para mí pero no puedo soltarlo, porque a pesar de que sabemos que alguien no nos conviene, seguimos con esa persona. Sobre el poliamor, ¿es posible amar a dos personas o qué pasa con el poliamor y las relaciones abiertas? Sobre las relaciones no heterosexuales, ¿hay alguna diferencia significativa para personas con una orientación diferente a la heterosexual en el caso de factores neuropsicológicos? Su proceso de encontrarse a sí mismo y los roles que le son reasignados fuera y dentro de la comunidad, estos procesos se ven modificados. El amor y el desamor presentan el mismo impacto a nivel neuronal que para personas que no han sido sometidos a este proceso psicosocial, heterosexual, cisgénero. Infidelidad, ¿por qué duele tanto una infidelidad? ¿Qué opinas sobre la infidelidad dentro de una relación sentimental? ¿Puede funcionar una relación sentimental que se originó después de una infidelidad? ¿Es mi culpa que sea infiel? ¿Puedo evitarlo o es algo natural hoy en día? Sobre la patología amorosa, violencia y dependencias, que zona del cerebro afecta ser víctima de una persona narcisista, relaciones de dependencia emocional y un grupo pues amplio sobre preguntas de desamor. Tenemos entonces
cómo superar el desamor, cómo se encuentran fuerzas para seguir adelante después de una ruptura, cuáles son los principales desafíos emocionales que se enfrentan al pasar por una ruptura amorosa. El desamor siempre llega a las parejas, qué estrategias pueden ayudar a las personas a manejar el desamor y la ruptura desde un enfoque neuropsicológico, cómo prepararnos para un duelo aún estando en la relación, cómo puedo manejar el dolor de una ruptura pasada en un matrimonio que todavía afecta mi autoestima. A nivel cerebral se activan unos neurotransmisores que le ayudan al cerebro a sentir y vivir las experiencias perceptivas y sensoriales del desamor, cómo sobrellevar estas etapas para no incapacitarse física y mentalmente por amor. El primer amor nunca se olvida, porque cuando se termina una relación los hombres viven el duelo de una manera más tranquila y es después de meses que empiezan a sentir dolor, y con las mujeres al contrario. Es saludable para la relación actual buscar amistosamente acercamientos con sus relaciones anteriores. Uno es consciente del duelo que hace estando en la relación. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede durar el duelo por terminar una relación? Podemos desenamorarnos voluntariamente. Seguirá vivo el deseo sexual por la expareja cuando se termina la relación sentimental. Y ya pues un grupo de varias: qué factores contribuyen más al éxito o fracaso de una relación, qué tipo de estimulaciones son relevantes para sostener una relación estable, qué tan fundamental es el sexo con la pareja, cómo puedo aumentar la libido de mi pareja, cómo influyen las experiencias pasadas de amor y desamor en las relaciones futuras, recomendaciones en cada etapa de la relación, qué estrategias piensas que son efectivas para resolver conflictos en una pareja, cuándo saber que no es sano el vínculo en caso de que la confianza falle, qué se puede hacer. El contacto cero con la persona que se termina una relación es realmente funcional. ¿Cuál es la mejor manera de no idealizar a una pareja mientras se está iniciando? Evolución aprendió sobre lo que era el amor, cómo salir de esa idealización para encontrar el amor que necesitas y no el que mereces. ¿Se han hecho estudios o sabe usted cuánto es el tiempo ideal que se debería conocer a una persona antes de formalizar una relación? ¿Cómo establecer límites? Y por último, ¿cómo puedo hacer si quiero experimentar nuevas cosas con mis parejas, pero a ella no le gustan? ¿Cómo amar sin transgredir el propio narcisismo de uno y caer en el ego de quienes amas? Ser divorciada con 2 hijos adolescentes hace que sea un poco más complejo para tener una nueva relación de pareja. Tiene algunos consejos para entablar relaciones de pareja sanas para personas en mi condición. Llevo 5 años divorciada y me he vuelto una mujer autosuficiente. ¿Cómo volver a dejar entrar a una nueva pareja a mi vida, ya que está tan estructurada? ¿Cómo facilitar la relación entre mis hijos y nueva pareja? Me da muy duro cuando termino con las parejas. Siento que me hace mucha falta tener a alguien del sexo opuesto como compañero. Eso es normal. Yo disfruto mi soledad, pero sí quiero tener pareja y nuevo compañero de vida, pero he escogido muy mal y por eso no logro que duren estas relaciones nuevas. A veces siento miedo de fallar con alguien, ya que no tuve otras experiencias románticas, porque cuando la relación se acaba, las personas suelen mostrar otra versión diferente. Y cómo puedo identificar mis propias necesidades y prioridades en una relación amorosa. Bueno, como se dan cuenta, tenemos aquí 95 preguntas, y eso que descarté unas pues que estaban repetidas, ¿cierto? Es decir, que tenemos un volumen amplio de preguntas. Unas aclaraciones iniciales. Yo con todas estas preguntas, pues la idea es que podamos hacer un ejercicio de responder estas preguntas, ¿cierto? De forma rápida, pero hay que tener en cuenta que yo podría llegar a ser reduccionista con mis respuestas, ¿cierto? O sea, simplista de alguna manera, y abordar las preguntas, por lo tanto, de forma superficial. Por supuesto que con cada pregunta nos podríamos quedar debatiéndolas ampliamente, ¿cierto? Cada pregunta daría para hablar extensamente, pero un poco la intención de esta reunión del día de hoy es poder abarcarlas de forma general, eh, para que ustedes, todos los que hicieron sus preguntas, pues se puedan llevar una idea y unas orientaciones de cómo poder abordar esas preguntas. Lo otro que es importante tener en cuenta es que para cada pregunta no hay una respuesta única. Si bien en los aspectos neurobiológicos hay consenso, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con los aspectos de la neurociencia, sabemos que hay unos funcionamientos cerebrales del sistema nervioso, de circuitos cerebrales, de neurotransmisores, de hormonas, que no se debaten, se sabe que funcionan de esa manera, ¿cierto? Y cada vez se confirma que así es. Eh, es importante entender que somos seres biopsicosociales. Ustedes han escuchado que decimos que somos seres biopsicosociales, y en el contexto ecológico que propuso Urie Bronfenbrenner en el 79, que ustedes ven en la parte superior,
hay unos contextos, se habla del microsistema, macrosistema, ¿cierto? Mesosistema. Hay unos sistemas en los que interactuamos, ¿cierto? Porque no solamente somos biología, psicología y sociedad, sino que nos relacionamos en unos planos individuales, relacionales, comunitarios, sociales, etcétera. Y en todo eso hace que sea tan compleja la relación humana que entender la conducta y reducirla a una sola respuesta, pues no va a ser fácil. Por lo tanto, en lo que vamos a encontrar una gran variedad de posturas es en los aspectos sociales y culturales, los cuales son subjetivos y relativos. Ahí vamos a encontrar diferentes posiciones, diferentes posturas. Bueno, entonces llegamos a abordar estos temas, estas preguntas que se generaron. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo les propongo que hagamos el ejercicio durante esta noche, esta jornada? Lo que vamos a hacer es que yo voy a ir respondiendo las preguntas, ¿cierto? Y al final voy a abrir un espacio para que si hay preguntas adicionales, si se quiere ampliar alguna pregunta, ¿cierto? Lo podamos hacer. Entonces, la primera parte será una parte en la que yo iré contestando las preguntas, ¿cierto? Para ir avanzando y al final abro un espacio para que podamos tener preguntas. ¿Listo? Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta? Que esto me parece que es súper importante que ustedes lo tengan muy presente durante toda esta sesión y es lo siguiente. Lo primero es que varias preguntas formuladas en el cuestionario fueron abordadas en la charla del 8 de mayo, como les decía, por lo tanto no las voy a resolver específicamente, pero pueden consultar la grabación que está a través de 2 videos en YouTube que yo he venido compartiendo. Si alguien no los tiene, pues me escribe, bueno, busca la manera de que se los pueda compartir. Lo segundo es que la información o recomendaciones dadas en este espacio no reemplazan un acompañamiento psicológico que se recomienda tener en varios casos. O sea, de alguna manera, este espacio no pretende reemplazar una terapia psicológica, pretende es dar unas orientaciones, poder entender mejor estos temas, ¿cierto? A la luz de la neurociencia, pero también de la psicología, ¿cierto? De los aportes de ambas disciplinas pero, por supuesto que es importante que se busque ayuda profesional en caso de que se considere que es necesario y que no es suficiente con los recursos que ustedes de pronto puedan adquirir acá o en otros escenarios. Bueno, por ahí escuché como una cámara abierta, perdón, un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, se los agradezco, por favor. Y en tercer lugar, como les decía, no hay respuesta única o verdadera. ¿Por qué? Porque no tenemos la bola mágica, ¿cierto? Como la que ustedes ven ahí en la imagen. Cada caso es diferente. Una misma situación en 2 personas puede tener una explicación y estrategias completamente diferentes, ¿sí? Entonces, ustedes hacen unas preguntas muy interesantes, pero esa misma pregunta para un caso y para otro podrían tener respuestas completamente diferentes. Entonces, aquí lo que voy a tratar es como de dar unas respuestas más generales, ¿cierto? Como tratar de mirar posibilidades, pero es importante tener en cuenta que como psicólogos, como neurocientíficos, no tenemos respuestas tipo bola mágica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ya con eso arranquemos. Empecemos con la definición de amor, ¿cierto? Empecemos con esa pregunta que nos hace. La primera pregunta es si el amor es real. Bueno, ¿qué es la realidad? Ahí nos tendríamos que hacer esa pregunta. ¿Qué es la realidad? Y eso es una pregunta filosófica. ¿La realidad existe de forma objetiva, o sea, independiente del sujeto, o depende de si hay o no sujeto? Eso incluso pues es una pregunta filosófica que se hace en la teoría del conocimiento, ¿cierto? Y por tanto, bueno, ahí nos podríamos quedar debatiendo como grandes filósofos lo han hecho a lo largo de la historia. En fin, independientemente de esta discusión filosófica, lo que sí podemos decir en relación con el amor es que lo sentimos, lo pensamos, lo vivimos, lo experimentamos, luego el amor es real, ¿cierto? Es real para nosotros como seres humanos. ¿El amor es química cerebral? Sí, sí es química cerebral, pero no solo eso. ¿Cierto? El amor, además de un funcionamiento de un sistema nervioso por medio de neuronas, neurotransmisores, hormonas, impulsos eléctricos,
También tiene unos componentes psicológicos que están constituidos por las emociones, por los pensamientos, por las conductas, pero incluso también, además de lo biológico, lo psicológico, lo social, que juega un papel importante, también, por ejemplo, autores como Viktor Frankl, que seguramente ustedes muchos han escuchado hablar de él, era un psiquiatra que vivió en los campos de concentración nazi y fue sobreviviente de ello. Él además encontró que el hombre tiene una dimensión trascendental, trascendente, espiritual, como lo llama, que no necesariamente está relacionado pues a una afiliación religiosa, pero sí a una dimensión que va más allá de esos aspectos. Es decir, el ser humano es complejo y podríamos hablar de muchas dimensiones que componen a ese ser humano. Entonces, el amor también permea todas esas dimensiones. Luego, sí es química cerebral, pero no solamente es química cerebral. ¿Hasta qué punto el amor es bueno o malo? Bueno, hablar de bueno o malo son juicios de valor que nosotros le damos según nuestras experiencias emocionales. La persona que está enamorada dirá que es bueno, pero la persona que está despechada, que está pasando por un duelo amoroso, dirá que es malo, ¿cierto? O sea, que es algo propio de cada individuo según su situación en particular, según lo juzga. Lo que sí podemos decir es que el amor es algo propio de los mamíferos, incluyendo los humanos. Y digo los mamíferos porque incluso pensemos en los animales como los perros o los gatos, quienes tenemos mascota, ellos se vinculan de forma especial con sus amos, ¿cierto? Hay un vínculo especial allí. Y aunque pues no lo podemos definir específicamente como un amor romántico, como el que estamos mencionando aquí pues en esta charla, por supuesto que sí hay unos sentimientos vinculares que se presentan allí que nos caracterizan. ¿Qué componentes genéticos tiene el enamoramiento? Bueno, no hay un gen único, ¿cierto? Más bien es el resultado de la interacción de varios genes, pero no solamente de los genes y de una programación interna que tenemos, sino que también el ambiente juega un papel importante, los aprendizajes que hemos tenido, las interacciones. Estamos configurados para tener relaciones sentimentales. O sea, venimos configurados genéticamente para relacionarnos, ¿cierto? Para vivir en sociedad, para vincularnos, ¿cierto? Pero a eso también hay que sumarle los aprendizajes a lo largo de la vida. Lo que aprendemos, positivo o no, agradable o no, también se suma en ese componente. Bueno, aquí entonces yo les había hablado hace un momento de Viktor Frankl. Él es un psiquiatra judío que sobrevivió los campos de concentración nazi, como les comentaba, vivió en 1905 y murió en 1997. Y él, pues, por ejemplo, tiene una frase como esta: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y esta frase es muy interesante porque de alguna manera es el objetivo principal en terapia, en consulta psicológica. El objetivo es o logramos cambiar las condiciones ambientales. Si no es posible, entonces, ¿cómo lograr que el paciente o la persona se adapte a esas condiciones que no puede cambiar? Es un poco lo que nos está diciendo Víctor Frank, en otras palabras. Como decía una profesora cuando yo estaba en la universidad, que nunca olvido, decía: no es lo que te pasa en la vida, sino lo que haces con aquello que te pasa. Es decir, la actitud, cómo lo afrontamos, ¿cierto? Cómo vivimos un mismo suceso puede ser enfrentado por dos personas de forma muy distinta y es el mismo suceso. Bueno, Víctor Frank eh, plantea que el ser humano pues está compuesto de tres unidades: cuerpo, alma, espíritu, ¿cierto? Ese espíritu no limitado al contexto religioso, sino desde un aspecto más trascendente incluso. Y de alguna manera pues se ha hecho pues una gráfica tratando como de mostrar la complejidad de lo que es el ser humano, ¿cierto? Como todo lo que hay desde lo consciente, lo no consciente, esas dimensiones corporales, psicológicas, trascendentales, ¿cierto? Pensemos en la pirámide de necesidades de Maslow, por ejemplo, que nos habla de la autorrealización, ¿cierto? De la felicidad que hablábamos en la reunión pasada. Bueno, como todos esos asuntos que van más allá de lo físico, de lo psicológico, ¿cierto? Que va un poco más hacia la trascendencia. Víctor Frank escribe unos libros que
bueno, escribió varios, yo he tenido la oportunidad de leer 3, 4. El primero es El hombre en busca de sentido, y él justamente en los campos de concentración nazi encontró que, y le llamó la atención que si la gente, los judíos, pues que ya estaban sentenciados a muerte, a torturas y que solo estaban esperando el momento de su muerte, ¿por qué muchos de ellos todavía querían seguir viviendo? ¿Por qué todavía le encontraban sentido a la vida? Y eso le llamó tanto la atención que se dio cuenta que para él lo fundamental es el sentido de vida, que la gente tenga un sentido de vida. De hecho, a partir de ello se crea una terapia que es ampliamente conocida en psiquiatría y en psicología como la logoterapia, ¿cierto? Que tiene que ver pues justamente con el sentido de vida. Y ustedes han escuchado que se habla de proyecto de vida, sentido de vida, y eso viene pues mucho por este autor. En segundo lugar, él escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido último, el análisis existencial y la conciencia espiritual del ser humano. Y entonces él de alguna manera dice, sí, no es suficiente que el hombre tenga un sentido de vida cualquiera, sino que el hombre anda detrás de la búsqueda del sentido último, ¿cierto? Y eso pues que hace que ese ser humano sea trascendente y busque más allá. Y hay un libro que se llama En el principio era el sentido, reflexiones en torno al ser humano, que es una entrevista que le hacen a Víctor Frank, ya hacia el final de su vida, en la que le hacen muchas preguntas en relación a su opinión y su perspectiva de la vida y de lo que él vivió pues en los campos de concentración, etcétera, y los aprendizajes y demás. Y aquí pues tiene aspectos muy interesantes porque cuando uno lee los dos primeros libros, El hombre en busca de sentido y El hombre en busca del sentido último, uno dice, ah, Víctor Frank es religioso, es creyente. Pues no, resulta que al leer este libro, en el principio era el sentido, hay una pregunta específica, ya después por cuestiones de tiempo no se los comparto acá, pero hay una pregunta específica donde le preguntan a Víctor Frank sobre su creencia y él habla de lo espiritual, pero termina diciendo que no cree en una vida después de la muerte, ¿cierto? Entonces él concibe lo espiritual como algo que se vive acá en este mundo terrenal. Bueno, hay unas citas que me parece importante rescatar de este autor. Dice, en referencia al amor, habla del amor y dice, se podría decir que así como un pequeño fuego se extingue con la tormenta, un gran fuego, en cambio, se intensifica con ella. Lo mismo sucede con la fe, que si es débil, se debilita con prédicas y catástrofes, mientras que si es una fe fuerte, se ve todavía más fortalecida ante ello. Entonces, aquí hablando un poco pues como del amor, ¿cierto? Como algunas relaciones, dependiendo cómo estén sus bases, pueden resistir tormentas y esas tormentas incluso las pueden afianzar. Ustedes han escuchado cómo hay muchas relaciones que han vivido situaciones y crisis que han hecho que salgan más fortalecidas de esas crisis, mientras que otras parejas, esas crisis han terminado con la relación. Dice, en segundo lugar, el hombre se caracteriza en primera instancia por su búsqueda de significado, más que por la búsqueda de sí mismo. Cuando más se olvida de sí mismo, entregándose a una causa o a otra persona, más humano se hace. Y cuanto más se implique o se deje absorber por algo o por alguien diferente a sí mismo, más se vuelve el mismo. Entonces, hablando un poco como de, fíjense cómo uno muchas veces vive por otras personas, ¿cierto? Y como que está esa dualidad entre vivir para mí, vivir para otros, en fin. Y una tercera cita, habría muchas más para compartir, pero pues obviamente el tiempo no nos da. No es el hombre el que hace la pregunta cuál es el sentido de la vida, sino que es a él a quien se le hace esta pregunta, ya que es la vida misma quien se encarga de hacer esta pregunta. Y el hombre tiene que contestarle a la vida con una respuesta que sea su vida misma. Tiene que responder siendo responsable. En otras palabras, la respuesta es necesariamente una respuesta en acción. Bueno, sigamos entonces con este grupo de preguntas. ¿Cómo influyen las hormonas o todo el proceso de menstruación en las relaciones amorosas? Indudablemente el cambio hormonal que se presenta en estos momentos altera el estado de ánimo y por tanto la percepción de las situaciones, ¿cierto? Si el estado de ánimo se afecta, pues la persona, la mujer en este caso, pues va a estar más irritable, más sensible, y eso hace que se perciba la vida, las situaciones de una forma diferente, y por supuesto, pues las relaciones sentimentales, pues también se van a ver afectadas por este cambio hormonal en estos momentos específicos donde la mujer está con su menstruación. Por tanto,
influye en el tipo de relaciones, de cómo reaccionamos, etcétera. Segunda pregunta, cuando estamos solteros, ¿qué pasa con esa liberación de hormonas y neurotransmisores que sale cuando estamos enamorados? ¿No hay un equilibrio de ellos y por eso hay personas que no pueden estar solas? Bueno, la liberación es la misma que estuvimos hablando en la reunión pasada, de los neurotransmisores, de las hormonas, de los circuitos, de las áreas, de las regiones que se activan a nivel cerebral. Pero lo que pasa es que aunque no sabemos entender o sea, para ese momento de estar solteros y de la adolescencia, en fin, como no sabemos entender esa explosión emocional, ahí vamos empezando a construir nuestra propia percepción de acuerdo con nuestras experiencias, ya sean positivas o negativas, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es todo un proceso de aprendizaje. Toda esa liberación hormonal eh, empieza a ser un aprendizaje y cómo lo vamos moldeando. Pasamos al grupo de preguntas sobre atracción. ¿Por qué nos atrae cierto tipo de personas específicas? Bueno, hay motivos tanto conscientes como no conscientes. Por ejemplo, los motivos conscientes son los ideales que tenemos. Ah, yo quiero una persona que le guste el deporte, que le guste el arte, que le guste viajar, ¿cierto? Entonces hay una serie como de requisitos que tenemos a la hora de buscar una relación sentimental. Tenemos como una especie de checklist. Esos diríamos que son los motivos conscientes, pero hay otros que son no conscientes o diríamos inconscientes. Por ejemplo, los estilos de crianza, las figuras paternas o maternas que hemos tenido, las variables de personalidad. Por ejemplo, una persona dependiente, entonces va a buscar una persona dominante y eso no lo hace consciente, sino que aparecen unas tendencias inconscientes que hacen que nos empecemos a interesar más por unas personas que por otras. Por eso muchas veces hay gente que dice es que no sé por qué termino escogiendo mal, que era una de las preguntas que estaba por allí. Justamente por eso, porque hay unas tendencias de las que no somos conscientes que juegan un papel importante allí. Siguiente pregunta, ¿por qué se dan los bloqueos emocionales luego de una mala experiencia en el amor? Esa sensación de no conectar con nadie y que nadie te guste amorosamente. Bueno, lo que pasa es que también hay unos mecanismos de defensa de nuestra propia psique, ¿cierto? De nuestra propia psicología, ¿cierto? Buscamos protegernos de volver a vivir situaciones similares que nos generaron malestar, que no fueron positivas para nosotros. El problema es que muchas veces pasamos de un extremo a otro o de un polo a otro, ¿cierto? Ya no encontramos a nadie que nos satisfaga o cumpla nuestras expectativas porque ya tenemos unos estándares ahora tan altos que estamos en últimas buscando a la persona perfecta. Entonces empezamos a buscar, pero nadie cumple las expectativas porque casi que estamos buscando es un dios o una diosa, ¿cierto? Estamos buscando personas perfectas que no existen. Las estructuras de personalidad tienen tendencias para la toma de elecciones de pareja, sí, totalmente. Es una de las tantas variables que influyen en nuestras elecciones, como les decía, no conscientes. Por ejemplo, hay distintas formas en las que nos vinculamos con las personas. Una de ellas es por complemento. Una persona dependiente, como les decía, va a tender a buscar una persona dominadora. Una persona extrovertida va a tender a buscar introvertidas. Una persona cuidadora va a buscar personas que necesiten de cuidado. Una persona evitativa va a buscar personas ansiosas, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son las relaciones por complementariedad, pero no siempre como un poco como lo que se conoce popularmente como que los polos se atraen o ¿cierto? Como que los polos se atraen, sino que también hay por similitud, por mismos valores, mismos principios religiosos, mismos principios políticos, mismas formas de ver la vida, también hace que las personas pues se relacionen y se vinculen. O hay algo que se llama la teoría del intercambio social, que tiene que ver con el equilibrio entre costo-beneficio, buscar personas que satisfagan necesidades emocionales, físicas e intelectuales. Entonces estoy como por una especie de conveniencia por lo que el otro me ofrece, ¿cierto? Y por lo que el otro también obtiene de mí. Entonces estamos con una relación donde ambos ganamos. Pero también hay relaciones por tipos de apego. Hay personas que tienen algo que se conoce en la psicología como el apego seguro, que se unen a personas con apego evitativo. Es decir, hay muchas razones por las que podemos encontrar este tipo de vinculaciones. Bueno,
¿Por qué me enamoro de una persona que tiene gustos, estudios y proyectos similares a los míos? Ya pues lo expliqué en la anterior pregunta, ¿cierto? Porque podemos encontrar es por similitud. ¿Por qué elegimos mal a la persona con la que sostenemos una relación? Pues muchas veces se debe también a las variables no conscientes de las que ya les hablé anteriormente, ¿cierto? Otras veces no lo sabemos, simplemente tenemos malas experiencias que no pudimos prever. O sea, todo parecía muy bien, la persona parecía muy bien, pero de pronto en medio de la relación empezamos a encontrar defectos, situaciones que no nos gustaron, gustos que no eran compatibles con los nuestros, ¿cierto? Y llega un momento donde uno se tiene que preguntar, bueno, ¿esto es negociable o no es negociable en mi relación? Y de alguna manera, si las cosas no son negociables, pues finalmente no es conveniente continuar con la relación, sino pues dar el paso a tiempo. ¿Qué se puede hacer para elegir mejor a la persona de la cual nos enamoramos? Bueno, analizando los patrones, ¿cierto? Como hacer un ejercicio de sentarse, analizar qué patrones, qué tendencias, qué comunes denominadores hay, tanto en las otras personas, pero también en nuestras formas de relacionarnos. O sea, ¿qué hay de mí que se repite en esas relaciones? Pero también pues yendo a terapia con el fin de conocernos mejor a nosotros mismos y resolver creencias inadecuadas o sanar heridas del pasado por medio de la ayuda profesional. Es decir, que muchas veces necesitamos buscar esa ayuda profesional que nos ayude a entender mejor, ¿cierto? Ir al psicólogo, pues realmente al psicólogo no solamente va a las personas que pueden tener alguna enfermedad mental, un trastorno mental, sino que también uno puede ir al psicólogo porque quiere conocerse mejor, quiere entender mejor algunos procesos, algunas conductas y mejorar, optimizar sus procesos. Bueno, entonces aquí pasamos a el grupo, a la siguiente categoría de distinguir etapas y sentimientos. ¿Cómo distingo el enamoramiento, amor y apego? Lo voy a resumir muy rápido porque obviamente de esto pues lo explicamos muy ampliamente en la primera reunión, la cual está pues en los videos en YouTube. Del enamoramiento podemos decir pues que es una fase inicial, ¿cierto? Hay un desbordamiento emocional, hay una idealización de la pareja, hay un síndrome de abstinencia cuando no estamos con esa persona, me hace falta, empiezo pues a sentir hasta físicamente ansiedad y muchas reacciones, etcétera. Pero esa etapa del enamoramiento tiene una caducidad, tiene una fecha límite, ¿cierto? Y ahí es donde empieza la etapa del amor, cuando ya es una etapa más tranquila, que se decide amar a pesar de los defectos, ¿cierto?, de esta persona, donde yo decido, como les daba la definición de amor que más me gusta, que es caminar juntos en la misma dirección, donde se vive más por principios que por emociones, no es porque no haya emociones, sino porque se decide tomar la decisión de vivir con esa persona, de caminar con esa persona, de apostar por esa persona, pero se reconocen defectos del otro y se aceptan. Y el apego, pues el apego hace parte de las dos anteriores, porque el apego tiene que ver con el vínculo, ¿cierto? Con cómo nos relacionamos con las personas y generamos sentimientos hacia esas personas que se da pues con la interacción, ¿cierto? Entre más compartimos con las personas, pues más vínculo, más apego vamos teniendo con ellas. ¿Cómo saber si se siente amor por una persona o simplemente es un proceso de apego u otro tipo de situación? Bueno, se requiere pues un ejercicio reflexivo profundo para preguntarse por qué estoy realmente con esta persona, por qué no he terminado con esa persona, qué temo, qué tendencia o patrón no he podido superar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que yo no termine? ¿Qué es lo que hace que yo siga ahí? Y muchas veces eso requiere un proceso de acompañamiento psicológico para poder entender mucho mejor estos procesos. ¿Qué diferencias hay entre el enamoramiento y el amor verdadero? Bueno, también volvemos a la pregunta de ¿qué entendemos por amor verdadero? ¿Entendemos por amor verdadero tener a la persona de nuestra vida? ¿Será que hay una sola persona para nosotros en el mundo? ¿Cierto? Pero amor verdadero podría significar un amor sano, un amor saludable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que eso es lo que se busca en última, ¿cierto? Que el amor sea un amor o una relación sana. ¿Qué factores psicológicos influyen en la transición de la fase del enamoramiento al amor duradero? Bueno, es importante racionalizar la emoción, es decir, preguntarnos qué defectos tiene el otro, por qué me gusta esa persona, como lo decía anteriormente, ¿cierto?
Y eso pues ayuda a poder hacer esa transición de una etapa a la otra. ¿Cuándo saber si sufres por amor o por obsesión y apego? Pues realmente sufrimos por las tres. El amor es una droga adictiva, como también lo explicábamos en la reunión pasada. Podríamos decir que el amor es una amoradicción, ¿cierto? Una adicción al amor, una adicción a eso que pasa internamente en nosotros, de esos neurotransmisores, sustancias químicas, hormonas, circuitos, estructuras cerebrales que se activan y por lo tanto sufrimos un síndrome de abstinencia. Y como sucede con las personas que consumen drogas, pues eso aparece allí. En términos psicológicos, además, sufrimos por la frustración de no alcanzar nuestros ideales o la idealización que hemos hecho de la otra persona, o sea, la hemos puesto tan en un altar que también sufrimos por eso, porque se nos cae el ídolo y eso hace que también suframos. ¿Qué tan reales son las etapas que se viven al iniciar una relación? Volvemos a esa pregunta filosófica, ¿qué es real? Lo cierto es que las etapas se transitan en mayor o menor medida entre unas y otras personas. Hay gente que no pasa primero por el enamoramiento, sino que pasa de la atracción a una relación cómoda, agradable, y en el camino incluso se llega a enamorar o a vincular y convertir en una relación sólida. Sobre el apego y los estilos de amor, bueno, ya de eso pues hemos venido hablando. El enamoramiento existe en diferentes formas, sí. Decía que no todos lo vivimos de la misma manera e intensidad, incluso algunos pueden pasar de la atracción al amor sin pasar por el enamoramiento. Pasemos ahora a la influencia de la edad. A medida que se envejece, nuestro cerebro se deteriora también y se acaba el amor. Bueno, ¿cómo definimos qué es el amor? Cada uno puede tener una definición diferente de qué es el amor. Lo cierto es que con la edad, los niveles de liberación de ciertos neurotransmisores también disminuyen, la dopamina, la oxitocina, ¿cierto? Eso también pues va cambiando su dinámica. Pero el deterioro cognitivo que compromete la memoria también, por ejemplo, juega un papel importante. Pensemos en el Alzheimer, ¿cierto? Una persona puede afectar la comunicación y el reconocimiento del otro, no reconocer a su pareja, y eso pues va obviamente a afectar un poco la relación y para eso pues se requiere ayuda profesional de saber cómo manejar esas situaciones, ¿cierto? Para adaptarse a ese nuevo cambio de vida. Volviendo a las palabras de Víctor Frank, ya no podemos cambiar las circunstancias, nos adaptamos a ellas. Se puede incluso fortalecer porque se compromete con objetivos, proyectos comunes, fortaleciendo más el vínculo entre ellos. Por ejemplo, un fortalecimiento de la amistad. En otras palabras, cada caso es diferente. Como les he dicho desde el principio, aquí estamos dando unas respuestas, unas posibles respuestas, pero cada caso es diferente. Las etapas de enamoramiento, amor y desamor están influidas por la edad, es decir, la experiencia de estar enamorado, amar y dejar de hacerlo es biológica, psicológica y socialmente diferente según la etapa de desarrollo en que se encuentra. ¿Sí? Complementando la anterior pregunta, la vivencia de la relación amorosa dependerá del tipo de relación entre lo biológico, psicológico, social, etcétera, ¿cierto? Todas las dimensiones. Hablemos del enamoramiento específicamente. Es normal que en la etapa de enamoramiento, cuando todo está iniciando, haya desinterés. Sí, quizás tengamos expectativas muy altas e irreales. Llegamos con muchas expectativas acerca de esa relación, en esa fase de atracción, entonces pusimos muchas esperanzas y cuando empezamos la relación empieza a aparecer el desinterés porque nos empezamos a frustrar o empezamos a darnos cuenta que teníamos unas expectativas muy altas. También puede pasar que en el proceso de conocimiento de la otra persona, justamente esa es una de las funciones de un noviazgo, de una relación antes de uno comprometerse, es conocer a la persona, ¿cierto? No solo porque me produce muchas emociones, como en el enamoramiento, de las maripositas en el estómago, sino que es importante pasar un buen tiempo conociendo a la persona para de esa manera poder verificar si es lo o no lo que queremos y demás. ¿Cómo lograr vivir en la etapa de enamoramiento durante toda la relación? En la primera reunión ya habíamos explicado que el enamoramiento tiene un límite, que hay una fecha de vencimiento. Lo que hay que cultivar es la dinámica deseo, amor, apego, deseo, o sea, todo ese tipo de dinámicas hay que activarlas, ¿cierto? Que es un círculo que se activa. ¿Qué factores influyen a nivel cognitivo cuando la persona está enamorada? Bueno, pues hablemos de lo cognitivo, están las creencias que tenemos, las expectativas. Y cuando hablamos de expectativas hay, por ejemplo,
motivación intrínseca, extrínseca, imaginarios, experiencias positivas o negativas del pasado, la presión social, él debe ser bonita, que la persona debe ser 90, 60, 90, que debe ser trabajador, independiente. O sea, hay una cantidad de asuntos sociales incluso que nos han impuesto y a la hora de escoger pareja, eso juega un papel importante. ¿Se puede vivir el enamoramiento de manera racional? Sí, porque no somos solo emociones, sino seres integrales. Todo el cerebro funciona, toda la mente, es decir, todo el sistema nervioso está en interacción. ¿Cómo crees que el enamoramiento ha evolucionado a lo largo del tiempo? Bueno, la atracción siempre ha estado, es algo filogenético, es decir, que está con la especie humana. Y eso pues viene programado en nosotros para perpetuar la especie, ¿cierto? O sea, eso es adaptativo para que nos procreemos y la especie pues no se extinga. Sin embargo, desde lo subjetivo, ya ahí sí hay cambios sociales, culturales y demás. Por mencionar uno de ellos, pensemos en la diversidad de género, ¿cierto? Eso es algo que culturalmente, socialmente, eh, toca el plano subjetivo de preferencias, intereses, gustos y demás, que es propiamente de eso cognitivo, que juega un papel importante y que, por supuesto, determina la forma como nos vinculamos. Hablemos de la convivencia. ¿Cuáles son las expectativas comunes que las parejas suelen tener antes de irse a vivir juntas y cómo pueden gestionarlas? Bueno, se piensa que la pareja llega con expectativas, sueños y metas comunes, ¿cierto? Como que se pusieron de acuerdo ya en sus proyectos y que de ahí en adelante pues van a cumplirlos. Sin embargo, realmente cada uno llega con sus propias expectativas, imaginarios, idealizaciones, temores, angustias, heridas, etcétera. Sí, o sea, todos llegamos con nuestras propias apuestas, nuestros propios, incluso deseos frustrados. Si hemos venido de familias que no han sido exitosas en sus relaciones de pareja, pues tenemos la apuesta porque nuestra relación sí funcione. Es decir, que hay mucho de lo nuestro puesto allí que juega un papel pues importante. ¿Cómo gestionarla? Siendo conscientes y si no es suficiente, buscando ayuda profesional para poderlo hacer pues de una forma exitosa. ¿Qué consejos tienes para manejar las diferencias en estilos de vida y hábitos cotidianos? Bueno, hay que negociar, hay que ceder, hay que llegar a acuerdos. La convivencia no es fácil. ¿Ustedes por qué creen que los realities son tan exitosos? Porque la convivencia genera diferencia. La forma como, por ejemplo, las personas dejan la toalla cuando se bañan, la forma como presionan la crema dental, si lo hacen desde arriba, desde abajo, o sea, detallitos que empiezan a sumarse y hacen que la convivencia sea compleja. Y a eso sumémosle entonces cómo se manejan las finanzas, cómo resuelven los problemas, ¿cierto? Todo eso hace que ya los asuntos pues no sean tan fáciles y se necesite llegar a acuerdos y negociar. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las parejas al comenzar a convivir después de varios años de noviazgo? Pues yo diría aceptar el combo completo. Perdónenme por la expresión informal, pero es eso, es poder entender que recibo el paquete completo. El noviazgo es muy conveniente porque solo se vive lo bueno de la relación, las salidas, la interacción física, los nuevos amigos, ¿cierto? Todos esos planes chéveres, pero al convivir ya hay una apuesta por el otro de tiempo completo, las rutinas, el trabajo, el estudio, las responsabilidades familiares, tener que apoyar económicamente a un familiar, las relaciones con suegros, tíos, etcétera. Todo eso se convierte en un reto, ya que cada uno interpreta de forma diferente la realidad. ¿Cierto? Y yo lo explicaba un poco en la reunión pasada, salió el sol, para alguien es lo máximo que salga el sol, qué chévere el día, bacano, pero para otros salió el sol y es lo peor, mejor dicho, qué pereza, hace calor. Es el mismo sol, pero son actitudes distintas, como nos decía Víctor Frank ahora al principio. Hablemos entonces ahora del amor en conflicto, de esos amores como prohibidos, complejos, no posibles. ¿Qué hacer si siento amor con alguien, pero no puedo estar con él? Bueno, cada caso es diferente. No se puede porque es casado, o porque tiene pareja, o porque están distanciados, o tienen estilo de vida diferentes, vienen de contextos socioculturales diferentes. Esto, por ejemplo, es algo que se ha encontrado no por clasismo ni nada por el estilo, sino porque tenemos crianzas distintas, gustos distintos y
y esto también juega un papel importante a la hora de entablar relaciones, que va a afectar para bien o para mal las relaciones de pareja. ¿Qué hacer cuando sabemos que no es el amor para mí, pero no puedo soltarlo? Bueno, como lo decía en una respuesta anterior, hay que explorar realmente cuál es el motivo oculto del que no somos conscientes, ¿cierto? Lo que no nos damos cuenta y conscientemente creemos que es uno, pero de forma no consciente puede haber algo más profundo allí. Por eso, puede ser una persona dependiente que necesite tener a alguien al lado, ¿cierto? Y como les contaba la vez pasada, sí se puede vivir sin alguien al lado. De lo contrario, pues necesitamos ir a terapia para lograrlo, ¿cierto? Porque por supuesto que somos seres sociales y chévere tener relaciones sentimentales y demás, pero no está bien tampoco que si no estamos con una persona no estamos bien, ¿cierto? Ahí hay algo que hay que trabajar. ¿Por qué a pesar de que sabemos que alguien no nos conviene, seguimos con esa persona? Bueno, eso pues ya lo respondí, pues que tiene que ver mucho con esos asuntos no conscientes. Bueno, la pregunta del poliamor. ¿Es posible amar a dos personas o qué pasa con el poliamor y las relaciones abiertas? Aparentemente sí, pero realmente no. Como lo explica Helen Fisher en el video que incluso les compartí y que está el enlace en los videos que les compartí, ahí está el enlace de la entrevista completa. Ella plantea que hay un vínculo profundo por una persona específicamente, o sea, las personas dicen, no, yo amo a varias, pero realmente hay una a la que se quiere específicamente, con la que se está vinculada. Y se puede creer estar enamorado de varios al tiempo, pero no es así. Helen, Helen Fisher dice, si creen que están enamorados de varias personas, creo que no están enamorados de ninguna. Es decir, es un sentimiento que aparentemente es amor, pero no lo es. O sea, no es posible, en lo que se ha encontrado en los estudios científicos, ese poliamor tan ideal como se vende y como se plantea. Incluso, más adelante ella en una de sus entrevistas dice que se pone a prueba cuando aparece otra persona y se activa los celos en una de las partes. Hablemos de las relaciones no heterosexuales. ¿Hay alguna diferencia significativa para personas con una orientación diferente a la heterosexual en el caso de los factores neuropsicológicos? Y muy relacionado, la siguiente, teniendo en cuenta los factores psicosociales a los que la comunidad LGBTIQ+ se ve sometidos en su proceso de encontrarse a sí mismo y los roles que les son reasignados fuera y dentro de la comunidad, estos procesos se ven modificados, pues está hablando de los procesos cerebrales. El amor y el desamor presentan el mismo impacto a nivel neuronal que para personas que no han sido sometidos a este proceso psicosocial, o sea, el heterosexual cisgénero. Pues la respuesta es, como lo vimos en la primera reunión, a nivel biológico no existen diferencias significativas. Es el mismo cerebro, son los mismos circuitos cerebrales, son los mismos neurotransmisores, hormonas, sustancias químicas. Ahí no hay diferencias. Realmente las diferencias son psicológicas, sociales, culturales, lo cual está dentro del plano subjetivo, y la diferencia es a quién elegimos, a quién prefieren, ¿cierto? Ahí es donde están las diferencias realmente en este tema de relaciones amorosas. En relación a la infidelidad, ¿por qué duele tanto una infidelidad? Fíjense que aunque estamos en una época de gran relativismo, de múltiples posibilidades, de cuestionar a los absolutismos, de los lineamientos morales, a pesar de todo esto, somos seres vinculares. O sea, necesitamos de los otros, de los demás, y establecemos relaciones vinculares. A mayor interacción, mayor vínculo. El vínculo reclama exclusividad, posesión. O sea, cada vez que nos vinculamos, creemos que esa persona nos pertenece. O sea, es un sentimiento que se genera por el vínculo, ¿cierto? De forma natural. La infidelidad es, por tanto, una traición, un golpe al ego, ¿cierto? Eh, Aunque social y culturalmente somos de mente abierta, pero biológicamente somos posesivos. Y ahí se activa los celos, se activa pues como todo ese tipo de, de, de sentimientos que hacen que no aceptemos la infidelidad. Incluso en las relaciones abiertas y volviendo al poliamor,
aparentemente todos lo tienen claro y demás, pero generalmente se presentan conflictos porque hay uno de los 3 o 4 o más que no está de acuerdo y ahí empiezan los conflictos de unos con otros. ¿Qué opinas sobre la infidelidad dentro de una relación? Bueno, aquí me están haciendo pues como una pregunta personal y para responderla tendría que decir que eso tiene mucho que ver con la cosmovisión que tengamos, ¿cómo así? Con la visión de mundo que tengamos. Les voy a dar un ejemplo. Si yo soy evolucionista, ¿cierto? Yo podría decir que la infidelidad masculina hay que promoverla. ¿Cómo así? Claro, porque si los machos tenían que copular con muchas hembras para tener más probabilidad de que sus hijos, de que sus crías sobrevivieran y por tanto se perpetuaran sus genes, entonces el hombre tiene la tendencia de buscar muchas hembras, ¿cierto? Por lo cual habría que promover la infidelidad masculina, ¿cierto? Porque sería adaptativo. Esa sería una forma de verlo. Pero si por el contrario yo soy una persona que además de reconocer el componente biológico, social, cultural y demás, además tengo unas creencias morales, por ejemplo, hablemos desde el cristianismo, yo puedo decir que la fidelidad es una decisión y entonces a pesar de mis sentimientos, a pesar de que me gustan otras personas, yo decidir ser fiel. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo justificarlo de una u otra manera, dependiendo la visión de mundo que yo tenga, dependiendo cómo conciba yo el mundo, qué cosmovisión tenga? Personalmente yo creo que si uno está en una relación de noviazgo y nos empieza a gustar otra persona, pues debemos ser sinceros, primeros con nosotros mismos y definir con quién queremos estar. Si decido que con la otra persona deberíamos entonces hablar y terminar la relación. Si estamos, por ejemplo, ya en un matrimonio, en una relación comprometida y hemos apostado a una relación para toda la vida, y como les decía dentro de la definición de amar, que para mí la que más me gusta es caminar juntos en la misma dirección, entonces es retomar el rumbo. Si hay alguien que me está atrayendo, me está distrayendo, me está generando esa atracción, pues cortar con esa persona. Lo complejo es qué tanto nos hemos vinculado con esa tercera persona. Les ponía yo el ejemplo del hilo que se convierte en una cuerda ya difícil de romper, que explicaba pues en el video, en la charla pasada, pues en los videos que están en YouTube, ¿cierto? Entonces, eso es lo que creo en relación a la infidelidad, que por supuesto que eh, aparecen sentimientos, pero esos sentimientos por otra persona se van alimentando, no aparecen de la noche a la mañana, ¿cierto? Se van alimentando por la convivencia, por las interacciones, o sea que ahí el asunto es qué tanto yo me permito que eso se alimente y cada vez ponga más en riesgo la relación con la que estoy. Pero no todos piensan igual, ¿cierto? Entonces volvemos al asunto que les decía muy al principio, que hay asuntos que dependen de las posturas, de las cosmovisiones, de cómo la gente asuma la vida. Siguiente pregunta, ¿puede funcionar una relación sentimental que se originó después de una infidelidad? Bueno, aquí pues no logré entender muy bien la pregunta o por lo menos la intención. Creo que me preguntan por una relación que se genera después de haberle sido infiel a otra. O sea, María está con Juan y Juan le es infiel a María con Andrea. Y producto de esa infidelidad, Juan y Andrea construyen una relación. Creo que ahí es donde me están haciendo la pregunta. Pues si es así, en esa relación siempre va a existir un temor. Si eso se lo hizo a la otra persona, o sea, si Juan le hizo eso ya no me acuerdo qué nombre le había puesto, si le había hecho eso a la otra persona, mañana me lo va a poder hacer a mí. O sea, ¿quién impide que eso que hizo con otra persona lo haga conmigo? Si la pregunta es si se puede recuperar una relación después de una infidelidad, la respuesta es que sí, y yo conozco muchos casos en los que uno de los dos le ha sido infiel al otro y han apostado por seguir caminando juntos en la misma dirección, por perdonar, por sanar, etcétera. Y aunque la respuesta es sí, no va a ser como antes. Es como una jarra que se cae al piso y se quiebra en muchos pedazos. Se puede reconstruir, sí, pero no va a quedar igual. Las personas
pueden pasar por procesos de perdón, sanidad, superación, pero se ha perdido algo muy valioso, la confianza. El temor a que vuelva a pasar quedará allí, las consecuencias emocionales, cognitivas e incluso físicas. Muchas veces hay parejas que han vivido infidelidades y como consecuencia han adquirido una enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual. Y eso lo tienen que vivir posteriormente en pareja. Incluso parejas que han vivido su infidelidad, han adquirido una enfermedad de transmisión sexual y se la han contagiado a su pareja inicial. ¿Cierto? O sea, miren todo el tipo de consecuencias al que puede llegar este tipo de cosas. Siguiente pregunta, ¿es mi culpa que sean infiel? ¿Puedo evitarlo o es algo natural hoy en día? Bueno, como lo dije anteriormente, todo depende de la cosmovisión que se tenga. Ser infiel no es un sentimiento, es una decisión. Y obviamente está mediada por emociones. Más que identificar un culpable, lo que hay que identificar es condiciones que hacen más probable o no que se pueda presentar una infidelidad. O sea, cómo se empezó como a generar un caldo de cultivo para que eso se pudiera presentar, ¿cierto? Pero no decir que fue por culpa del uno o del otro, aunque obviamente hay responsabilidades, pero a lo que me refiero es que eh, digamos que ahí la interacción es en lo que hay que fijarnos. ¿Qué hago yo para que el otro o la otra busque en otra parte lo que ya no recibe acá? Que sería lo que habría que preguntarnos. ¿Qué tanto yo comparto y alimento un sentimiento con otra persona diferente a mi pareja? ¿Cierto? Son preguntas que habría que pues, hacernos. Hablemos de patologías amorosas. El amor se debe fundamentar en el respeto, hablando de violencia y dependencia. La violencia no solo es física, sino verbal y psicológica, ¿cierto? Puede que una persona a la otra no le haya dado un solo golpe, pero verbalmente, psicológicamente, con sus actitudes puede estar generando maltrato. Por supuesto que una persona dependiente tenderá más a permanecer a pesar del maltrato, justificará incluso el maltrato. Me lo merezco, es que es mi culpa, ¿cierto? Fíjense hasta dónde llega. Y esos casos requieren de ayuda profesional, ¿sí? No basta con un consejo, no basta incluso con que la persona sea consciente de esas realidades, sino que se necesita ayuda profesional. ¿Qué zonas del cerebro afecta ser víctima de una persona narcisista? Bueno, el narcisismo también está asociado con maltrato psicológico, ¿cierto? Porque de alguna manera el narcisista está haciendo sentir menos a la otra persona. Por supuesto que el narcisista centra su atención en él y él es lo máximo, luego hace sentir mal a la otra persona. Por lo tanto, en la víctima no hay una única zona que se afecte. Se afectan las que se relacionan con la regulación emocional, por ejemplo, el sistema límbico, la amígdala, que está relacionada con el miedo, con la ansiedad, la memoria, por ejemplo, se ve también afectada, que está relacionada con el hipocampo y áreas asociadas. Allí está, por ejemplo, también involucrado el circuito del estrés, áreas frontales, la pérdida de razonamiento adecuado, la corteza cingulada, que se intensifica la percepción de dolor emocional y angustia. Por ejemplo, la liberación de cortisol. Y ese cortisol, bajo situaciones de estrés, que es cuando se libera, cuando se prolonga en el tiempo, ese estrés a largo plazo genera depresión. Sobre las relaciones de dependencia emocional, pues ya también de eso hemos hablado. Hablemos entonces sobre las preguntas gruesas del duelo amoroso. ¿Cómo superar el duelo amoroso? Entendiendo qué es un duelo amoroso en primer lugar, ¿cierto? Entender que como es un duelo, pues tiene etapas y hay unas etapas del duelo. Y como es un duelo amoroso y como es una adicción, una amoradicción, pues se vive un síndrome de abstinencia, ¿cierto? Y por lo tanto se requiere un proceso de intervención para dejar esa adicción como cualquier otra adicción. Unas estrategias eh, iniciales, voy a recordar algunas de las que vimos en la reunión pasada. No es lo mismo terminar a que nos terminen. Y esto digamos que es una idea muy importante que para los que no estuvieron en la charla anterior lo tengan en cuenta. Cuando yo le termino a alguien, yo ya hice el duelo, solo estaba buscando el mejor momento para decirle
yo ya lo tengo superado, yo ya me convencí a mí mismo de que no quiero estar con esa persona o no me conviene, etcétera, y tomo la decisión de terminar. Ahí realmente pues no hay mayor duelo. El problema es cuando nos terminan a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos seguir con esa persona. Porque no hubiéramos terminado a no ser que nos hubieran terminado, por supuesto, ¿cierto? Entonces ahí es donde sí estamos hablando de un duelo amoroso. Y una de las estrategias que les planteaba es el contacto cero. Bueno, recordemos que hay unas fases del duelo. Le tomo aquí estas diapositivas de la primera reunión. Está la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que es como una montaña rusa donde vamos y volvemos por unas y otras etapas, ¿cierto? No es que pasamos por una y no volvemos por la otra, sino que eso va y viene. Pero obviamente para que lo entiendan mejor, pues miren el video. Y la primera estrategia efectiva es asumir el duelo y ser coherente. Estoy en un duelo. Yo les hablaba del sistema de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que hay que aplicar a las relaciones amorosas. Ellos que asumen, el primer trago es el que te emborracha. Ellos no aceptan ni un trago, ni una torta o pastel envinado, ¿cierto? Son radicales. Si aplicamos eso a las relaciones sentimentales, hoy no intentaré, me falta una tilde, no intentaré buscar al amado, es decir, contacto cero, cortar. Y algunos han dicho, pero es que esto es muy radical, ¿será que sí es funcional? Que fue una de las preguntas que apareció acá. Pues la respuesta es la siguiente. Si en una adicción, como la del alcohol, las drogas, lo que se hace es suspender, bueno, a veces en cómodas cuotas, ¿cierto? Porque hay un proceso pues de desintoxicación, pero en este tema de las relaciones sentimentales, lo que se busca es cortar para no seguir alimentando ese circuito de estimulación dopaminérgica. Hoy no intentaré buscar al amado. El primer trago es el que te emborracha. Si tú fuiste el que terminó una relación, no debe ser ambivalente, que es uno de los consejos que daba en la sesión pasada. Es decir, si tú terminaste, aléjate también. No por ti, porque tú ya lo tienes superado, pero por la otra persona, para que no le crees ilusiones de que tú vas a volver con ella. Tú ya tomaste la decisión de no estar más ahí. Entonces, aléjate, porque de lo contrario le estás alimentando ideas como quizás, de pronto vamos a volver. Y esa es la razón o una de las razones por las que hay duelos amorosos que son muy largos en el tiempo. Una segunda estrategia es decidir hacer lo siguiente: eliminar cualquier rastro de la persona amada, tirar carta, foto, no llamarlo ni escribirle, obligarse a pensar en lo negativo de la persona. ¿Por qué? Porque la tenemos idealizada, ver sus defectos, decidir estar solo por un buen tiempo, no por falta de oportunidades, sino por decisión. Decía de los beneficios de estar solos, de que yo tomé en mi momento la decisión de estar un año solo y lo logré y fue importante, no por falta de oportunidades, sino porque lo decidí y lo hice. No salía con mujeres de forma independiente, sino que salía en grupo y pasaba bien y hacía planes chéveres en grupo y de esa manera estaba tranquilo. Pero no necesariamente tiene que ser un año, 6 meses está bien, ¿cierto? Pero tratar de hacerlo. Hacer ejercicio, tomar el sol, salir, obligarse a mantenerse ocupado, visitar a un amigo, inscribirse en un curso, cantar, irse de vacaciones, es decir, buscar otras actividades que sean placenteras y que también generen internamente dopamina, serotonina, etcétera, para que el circuito de recompensa se modifique, ¿cierto? De alguna manera se cambie una adicción por otra, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Hacer deporte, en fin, y poder entonces pasar mejor estos duelos. Considerar la necesidad de empezar un proceso psicológico, terapia cognitiva conductual o cualquier otra, y el psiquiátrico si es necesario, porque muchas veces hay que hacer una estabilización del ánimo. Se quiere hablar y modificar nuestra forma de pensar y actuar. Fantasear con alguien, pero no es lo que pensamos a nivel sexual, sino pensar que sí es posible estar con una nueva persona, o sea, pensarse uno a futuro con una persona diferente, viviendo diferente, ¿cierto? Eso ayuda a ver que es posible y que no hay una única persona para nosotros. Encontrar un nuevo amor, pero después de haber estado un tiempo solo, ¿cierto? Eso pues es una de las recomendaciones.
Cuando nos concentramos en ese tipo de actividades, estamos subiendo los niveles de dopamina y estimulando pues nuestra energía. Y yo haría pues énfasis en estas estrategias para sintetizarlas en 6. Decidir estar solos, no por falta de oportunidades, salir en grupo como ayuda para la decisión de estar solos, aprender a amarse a sí mismo con sus cualidades y defectos, porque generalmente cuando terminamos, o más bien, cuando nos terminaron, ¿cierto? Cuando fue la otra persona la que nos terminó a nosotros y estamos en un duelo amoroso, pues nuestro ego, nuestra autoestima caen. Entonces es importante recuperarnos a nosotros mismos, volver a creer en nuestras cualidades, ser consciente de nuestros defectos y para mejorarlos, pero darnos cuenta que tenemos cualidades, que tenemos muchas cosas valiosas. Y si no, buscar ayuda profesional. Vivir el duelo intensamente sin saltarse etapas. Yo pongo entre comillas disfrutar el sentirse mal, o sea, darse la oportunidad de sentir tristeza, eh, todas estas emociones pues que aparecen allí. Apoyarse de sus recursos espirituales, Dios, su líder espiritual, la iglesia. Ya veíamos que hay muchos estudios que en los últimos años muestran la importancia de involucrar la dimensión espiritual de las personas en terapia, que para la calidad de vida, que para el bienestar psicológico, que para superar duelos, la dimensión espiritual como hecho fenomenológico, ¿cierto? Porque la ciencia no dice si la religión o Dios existen o no, son reales o no, pero fenomenológicamente dicen funciona, ¿cierto? Y lo recomiendan. Y buscar ayuda profesional, psicología y si es necesario psiquiatría. Incluso Diana Pardo, una psicóloga, añade otras adicionales. Agradecer lo vivido y lo aprendido en la relación, evite victimizarse porque si las cosas se dieron de cierta manera fue porque usted mismo lo permitió, ¿cierto? O sea, nosotros también tenemos una responsabilidad. Y es importante ser conscientes de ellos, pero no para caer en la culpa y flagelarnos, y entonces por mi culpa, y entonces me fue infiel por mi culpa, claro, como yo permito. No, es entender cuál es mi responsabilidad, sí, para mejorar, pero no quedarnos allí. Buscar ayuda profesional si se siente que no sabe cómo manejar su condición, alejarse por un tiempo de todo y todos los que le recuerden su relación, necesitará de un tiempo tranquilo y a solas consigo mismo, retomar su vida de soltero con calma y de forma sana, madura, pero quédese mínimo 6 meses sin pareja. Miren que eso también lo recomienda. Dedíquese solo a usted, cuídese, fortalezca su espiritualidad. Miren que otra persona, además de en mi caso, decirlo, miren que lo recomienda. Tome una hoja y un papel para escribirlo. No es un proceso fácil, ya que es más sencillo juzgar al otro que reconocer sus errores. Bueno, seguimos entonces con el grupo de preguntas sobre el desamor. ¿El desamor siempre llega a las parejas? En esta pregunta se está confundiendo desamor, despecho, con el fin del enamoramiento. O sea, el enamoramiento es el que se acaba, ¿cierto? Pero no es que el desamor siempre le llegue a las parejas. Hay parejas que duran muchos años. Piense parejas que han celebrado bodas de oro y hasta más de 50 años juntas, en fin. O sea, no es algo que siempre le vaya a llegar a las parejas, el asunto del desamor. Lo que sí es que el enamoramiento, ese sí termina. ¿Qué estrategias pueden ayudar a las personas a manejar el desamor y la ruptura desde un enfoque neuropsicológico? Pues ya con todo lo que vimos anteriormente queda respondida. ¿Cómo prepararnos para un duelo aún estando en la relación? Seguramente lo pregunta alguien que está considerando terminar a su pareja. Recuerden que el que termina vive el duelo principalmente dentro de la relación, ¿cierto? Se está tratando de convencer de que ya no necesita estar con esa persona, ya no quiere estar con esa persona, luego ya el duelo ya lo viene haciendo. ¿Cómo puede manejar el dolor de una ruptura pasada, matrimonio que todavía afecta a mi autoestima? Bueno, aquí pues al tratarse de un asunto más específico, de un matrimonio, no sé si con hijos o sin hijos, pues sí sería muy importante recomendarle a esta persona que busque ayuda profesional, que vaya a terapia para analizar pues su caso particular, porque cada caso es distinto, como lo he repetido varias veces. Seguramente permitió maltrato emocional prolongado y se cambió su autopercepción, por lo tanto, la baja autoestima, ¿cierto? Terminó pues muy deteriorada esa autoestima, justamente por
muchos de los asuntos, interacciones que vivieron allí en esa relación. A nivel cerebral se activan unos neurotransmisores que le ayudan al cerebro a sentir y vivir las experiencias perceptivas y sensoriales del amor. ¿Cómo sobrellevar esta etapa para no incapacitarse física y mentalmente por amor? Pues ya mencionamos estrategias. El primer amor nunca se olvida. Las primeras relaciones, cuando fueron tan intensas, dejan una huella neural muy fuerte, ¿cierto? Emocional muy fuerte. Además se idealiza y se recuerda bajo el lema todo tiempo pasado fue mejor. Generalmente recordamos, pero recordamos solo lo bueno. No recordamos que incluso en las personas, en las relaciones, también se vivieron cosas malas, ¿cierto? Pero generalmente tendemos a idealizar. Porque cuando se termina una relación, los hombres viven el duelo de una manera más tranquila y es después de meses que empiezan a sentir dolor y con la mujer es al contrario. Bueno, puede que esto sea por mecanismos de defensa. Por ejemplo, los hombres no nos permitimos sentir en el presente el dolor y la frustración, ¿cierto? Como que no, esto no me puede estar pasando a mí, yo estoy bien, tengo que estar bien, a mí esto no me tiene por qué afectar. Y como racionalizamos la emoción, de alguna forma lo que estamos es aplazando enfrentarla. Pero la mujer, al ser más emocional, lo vive en el aquí y en el ahora. La mujer termina una relación y generalmente, siempre hay excepciones por supuesto, pero la mujer como que cae emocionalmente en cuenta de una, lo vive, llora, lo expresa y puede superar más rápidamente ese duelo que un hombre que lo niega, no conscientemente, pero llega el momento donde sus defensas bajan y sus emociones lo abundan y tiene que enfrentarlo. Es saludable para la relación actual buscar amistosamente acercamiento con sus relaciones anteriores. Eh, Se puede, pero con el tiempo y dependiendo de la relación, la forma como hayan terminado, etcétera, recuperar una relación cordial, incluso una amistad. ¿Qué pasa? Hay un lema que dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Es decir, que se puede volver a activar circuitos cerebrales que despierten sentimientos anteriores por la otra persona y pongan en riesgo la relación actual. Yo les decía en la reunión pasada que uno normalmente, cuando está con una persona, le empieza a llamar la atención otras por lo que no encuentra en esa persona. Entonces, si yo estoy con una persona y estoy teniendo relaciones con ex, con otras personas, pues empiezo a ver lo positivo que le falta a la relación actual porque no hay relación perfecta y eso hace que sea más vulnerable a terminar en una infidelidad, por ejemplo. Recuerden que entre más comparto con el otro, más me vinculo, ¿cierto? Y más difícil salirme de ese círculo. Uno es consciente del duelo que hace estando en la relación, pues yo diría que depende. Es una pregunta que no tiene una respuesta única como ninguna de estas, pero esta en particular más. Eh, Porque, como les digo, no es lo mismo terminar a que nos terminen. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede durar el duelo para terminar una relación? Bueno, en eso pues no hay un consenso, pero más o menos se dice que entre 6 meses y un año es un tiempo promedio que dura un duelo. Todo depende del tipo de relación, de la intensidad, del motivo de terminación, ¿cierto? Hay muchas variables que juegan ahí un papel importante. ¿Podemos desenamorarnos voluntariamente? Sí. Si aceptamos en primer lugar que la otra persona no quiere estar más con nosotros, ¿cierto? O sea, ¿quién se quiere desenamorar? Pues el que ya no puede seguir enamorado porque el otro ya no quiere. Hasta que no aceptemos eso y abandonemos la esperanza de quizás tal vez de pronto más adelante, pues no va a ser posible vivir ese duelo a plenitud. ¿Seguirá vivo el deseo sexual por la expareja cuando se termina la relación sentimental? Sí, pues depende obviamente de quién termina y bueno, como todos esos asuntos complejos que se hayan vivido en la relación. Bueno, y por último, pues pasamos a un tema de varios para dejar pues ya unos minutos eh, para las preguntas que obviamente puedan estar surgiendo en este momento u otras que ustedes tengan allí. ¿Qué factores contribuyen más al éxito o al fracaso en una relación de pareja? Bueno, ya como lo he dicho, pues no hay una respuesta única. Todo esto pues tiene que ver con negociar, con estar sanamente preparado para estar
en pareja, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí habría que analizar muchos asuntos al respecto. ¿Qué tipos de estimulaciones son relevantes para sostener una relación estable? Digamos que buscando una relación estable, pues lo que se espera es que las personas pues construyan la relación donde los dos estén apostando por la relación. Si uno solo está jalonando, pues es difícil que la relación funcione, ¿cierto? En algún momento uno de los dos se va a rendir, pero si los dos están apoyándose, trabajando juntos, en fin, pues va a ser mucho más probable que la relación se sostenga en el tiempo. ¿Qué tan fundamental es el sexo con la pareja? Pues el sexo hace parte de, de la relación, ¿cierto? No es el todo, pero pues juega un papel importante. ¿Cómo puedo aumentar la libido de mi pareja? Bueno, ya eso pues también habría que revisarlo incluso profesionalmente porque muchas veces no es un asunto solamente de tómese esto, este medicamento, esto, aquello, sino que la libido generalmente que se pierde muchas veces en las mujeres, pues tiene que ver con falta de expectativas, de relación con la otra persona. Bueno, hay muchos asuntos de motivación que hacen que esa libido disminuya, o incluso en hombres o también en mujeres, el consumo de ciertos medicamentos pues también tienen un efecto sobre la libido. Entonces todo eso pues hay que revisarlo en el caso particular. ¿Cómo influyen las experiencias pasadas de amor y desamor en las relaciones futuras? Pues creo que quedó claro que dependiendo de las experiencias que hayamos tenido en el pasado, pues eso va a jugar un papel importante en cómo las vivamos hoy. Recomendaciones en cada etapa de la relación. Pues más que recomendaciones es vivir las etapas de forma consciente, ¿cierto? Monitoreando qué se está haciendo, cómo se está viviendo y buscando pues que las relaciones sean sanas. ¿Qué estrategia piensas que son efectivas para resolver conflictos en una pareja? Bueno, ahí pues como lo he recalcado, la negociación, el ceder, el comunicarse, el hablar, el buscar estrategias, pues juega un papel muy importante en todo este asunto. ¿Cuándo saber que no es sano el vínculo? Bueno, eso pues necesita revisarse pues también el caso particular, pero si hay maltrato, ¿cierto? Eh, ya empiezan a ser indicadores para tener en cuenta si la persona no te hace crecer, sino que te subyuga, bueno, entonces todo ese tipo de cosas hay que revisarlas eh, para poder establecer y prestar atención a las otras personas, qué opina la familia de esa relación, de esa persona, los amigos, ¿cierto? Porque esa gente puede ver objetivamente lo que uno no, porque uno está o enamorado o cegado, ¿cierto? Entonces, esos indicadores son muy importantes. ¿Qué dicen los otros? Eh, en caso de que la confianza falle, ¿qué se puede hacer? Pues cuando no hay confianza, pues lo que se necesita es recuperar la confianza. La confianza se gana. No es un asunto solamente de te perdono y ya, sino que pues hay que ganársela con hechos. El contacto cero con la persona que se termina una relación es realmente funcional, que es un poco la pregunta que me hacían. La respuesta es que sí, o sea, generalmente es mejor, es más efectivo el contacto cero para superar un duelo que esas relaciones intermitentes donde se termina la relación y sigo teniendo contacto esporádico con la persona, por lo mismo que les he dicho todo el tiempo, de que estamos queriéndolo o no, alimentando sentimientos de quizás tal vez de pronto esta persona va a cambiar su opinión y voy a volver con ella. ¿Cuál es la mejor manera de no idealizar a una pareja mientras se está iniciando? Ser muy conscientes de que es un ser humano, de que tiene cualidades y defectos y ver los defectos, como les decía, prestando atención a qué dicen los otros de esa persona, de esa relación. Teniendo en cuenta que el amor va aptado, no sé si, bueno, ahí no entiendo esa palabra, necesariamente el significante de la persona y lo que a medida de su evolución aprendió sobre lo que era el amor, cómo salir de esa idealización para encontrar el amor que necesitas y no el que mereces. Bueno, es una pregunta que habría que explicarla un poco más para entender su intención,
pero un poco es como el asunto de reconocer y entender mejor esa situación, y lo mejor es recibir un apoyo profesional para poder entender en el caso específico qué tipo de relación es, por qué estoy ahí, qué necesito, ¿cierto? ¿Se han hecho estudios o sabe usted cuánto es el tiempo ideal que se debería conocer a una persona antes de formalizar una relación? Sí, pues finalmente lo que se recomienda, como les decía la vez pasada, es no casarse o no comprometerse enamorados. Es decir, estar juntos y esperar que pase la fase del enamoramiento, una fase más sosegada, más tranquila, más estable, donde uno ya haya tenido la oportunidad de confirmar si esa persona cumple con lo que uno espera de una persona, si tiene apuestas similares, si ve la vida de una manera similar a la de uno. Obviamente no igual porque no hay dos personas completamente iguales, pero sí son más las cosas que se comparten que las discrepancias que se tienen. Entonces, podríamos estar hablando de un año, ¿cierto? De un año en adelante mínimamente. Sería un tiempo pues como prudencial. ¿Cómo establecer límites? Pues lo primero es eh, teniendo, teniendo claro eh, si me cuesta poner límites, ¿por qué me cuesta poner límites? Yo puedo tener claro los límites, pero no ser capaz de ponérselos a otra persona. Y eso muchas veces necesita ser trabajado en terapia para uno poder identificar qué es lo que está impidiendo que yo ponga límites, a qué le temo, ¿cierto? Y eso, pues, como les digo, en terapia se reconoce, pues, muy bien ese tipo de situaciones. ¿Qué puedo hacer si quiero experimentar nuevas cosas con mi pareja, pero a ella no le gustan? Pues, finalmente, sí es importante tener en cuenta que una relación es de dos. Y finalmente, si no hay acuerdo, pues, uno puede sugerir y demás, pero eh, pues hay asuntos negociables y no negociables en las relaciones. ¿Cómo amar sin transgredir el propio narcisismo de uno y caer en el ego de quien amas? No, recordando que cada uno es un ser individual y que la relación pues es una relación donde uno no puede dejar de ser uno mismo y debe estar constantemente en un proceso de negociación, de crecimiento, ¿cierto? Y de monitoreo de que sea una relación sana, como les he dicho todo el tiempo. Ser divorciada con dos hijos adolescentes hace que sea un poco más complejo para tener una nueva relación de pareja. Sí, claro, muchas personas cuando saben que la otra persona tiene hijos, pues dicen, ah, no, yo no quiero estar con personas que tienen hijos, ¿cierto? Pues hay unos prejuicios, ¿cierto? En fin, y sí, eso hace que sea más complejo, es verdad. ¿Tiene algunos consejos para entablar relaciones de pareja sanas para personas en mi condición? Pues yo creo que la pregunta es dónde las está buscando uno, ¿cierto? ¿Dónde está buscando uno las relaciones? Eh, por ejemplo, si ustedes pertenecen a grupos donde haya personas de la misma edad, de situaciones similares, hay grupos donde, por ejemplo, volviendo al tema espiritual, en las iglesias, quienes pertenecen a grupos religiosos, en las iglesias muchas veces hay reuniones por grupos afines, grupos de matrimonio, grupos de personas separadas, grupos de personas jóvenes, en fin, y muchas veces en estos grupos se encuentran personas en condiciones similares que deciden volverlo a intentar, continuar su relación y construir una nueva relación. Llevo 5 años divorciada y me he vuelto una mujer autosuficiente. ¿Cómo volver a dejar entrar a una nueva pareja en mi vida ya que está tan estructurada? Sí, no es fácil porque hay hábitos, hay eh, concepciones, ¿cierto? Y todo eso requiere primero ser consciente, vuelvo y repito, el ir a terapia, hablar de eso, trabajar esos asuntos, eh, porque, porque vivimos en una sociedad donde también se está fomentando tanto el feminismo, pero al extremo, donde ya la mujer no necesita del hombre, y yo creo que eso también nos está haciendo daño. Nosotros como hombre y mujer, pues debemos ser ese complemento, más que competir de quién puede más o si puedo sola o no sola, en fin, aquí de lo que se trata es de complementarnos y como en este caso, pues la persona que hace esta pregunta, pues quiere estar con una pareja, pero entiende que le cuesta porque ha tenido que asumir otros roles y
y no va a ser fácil volverse a adaptar a convivir con alguien. Me da muy duro cuando termino con las parejas, siento que me hace mucha falta tener a alguien desde el sexo opuesto como compañero. Eso es normal. O sea, es normal en la medida en que pues, nacimos y estamos programados biológicamente para ser seres sociales y recibir afecto, dar afecto y demás. Pero, como les decía, hay que preguntarnos si no puedo estar solo o sola, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay algo que debo trabajar, ¿cierto? Que debo trabajar primero para estar con alguien y que cuando empiece esa relación la otra persona no termine sufriendo las consecuencias de no haber sanado yo adecuadamente estos procesos. Bueno, les pasé acá, perdón, estas preguntas. A veces siento miedo, ya estamos terminando, a veces siento miedo de fallar con alguien ya que no tuve otras experiencias románticas. Esta persona, pues por lo que alcancé a leer en su pregunta, es una persona que no ha tenido como muchas interacciones sentimentales y pues tiene temores de, de entablar una nueva relación o empezar una relación. Pues lo que habría que proponer es vivir el proceso, ¿cierto? Conscientemente y finalmente trabajar también esos miedos, porque a veces esos miedos nos bloquean y nos predisponen y nos sabotean nuestras relaciones, ¿cierto? O sea, nosotros hasta nos autosaboteamos una relación por estos asuntos no resueltos. O sea, vuelvo y repito, la terapia pues es importante. La penúltima, ¿por qué cuando la relación se acaba las personas suelen mostrar otra versión diferente? Bueno, aquí la pregunta pues es muy interesante. Muchas veces no es que sean diferentes, sino que en la relación, la interacción hacía que se viera una forma de conducta entre ellos. Pero ya cuando no está en esa relación, pues se viven otros procesos y pareciera que es otra persona, pero realmente es la misma persona que tiene eh, otras formas de interactuar y no es que sea hipócrita o no necesariamente. Obviamente habría que mirar por qué está haciendo la pregunta a esta persona que la hace, si hay algo pues específico eh, para revisarlo. Y por último, ¿cómo puedo identificar mis propias necesidades y prioridades en una relación amorosa? Yo creo que esta pregunta pues es muy importante en el sentido de que uno, si bien va a estar con otra persona, entablar una relación con otra persona, uno no puede dejar de pensar en uno mismo. No en términos de ser egoísta, sino en términos de que uno no puede dejar que la relación lo absorba y uno pierda lo que uno es por satisfacer al otro, ¿cierto? Sino que hay un proceso de negociación, de crecimiento junto y demás. Bueno, con eso entonces terminaríamos las preguntas, volviendo como nuevamente a la insistencia que he hecho todo el tiempo de la importancia de asistir a terapia, no solo mujeres, sino también hombres, todos por igual la necesitamos para conocernos, para superar un duelo, en fin. Como les digo, todo esto no reemplaza un acompañamiento psicológico. Bueno, y en este momento entonces aprovechemos este tiempo para abrir un espacio para preguntas, para que veamos si se quiere profundizar en algo de lo que mencioné o nuevas preguntas que aparezcan. Entonces, abrimos el espacio. A ver, yo veo por acá cómo está esto. Pueden levantar la mano ahí en el WhatsApp. Cristian por aquí veo que está levantando la mano. Sí. Adelante, Cristian. So, en el momento de la conversación habla sobre pedir una visión externa de familiares, amigos, personas alrededor que pueden darte como que una mejor idea sobre cómo llevar la relación, pero para una persona que está enferma por la aprobación o que tiene problemas de comparación y más sumándole ese factor el hecho de que estamos en una sociedad de apariencias, ¿qué tan
contraproducente podría ser pedir la visión de los demás y más en relaciones que pueden llevar mucho tiempo, que ya se han visto pasar por procesos fuertes, peleas, rupturas parciales o cosas por el estilo. Sí, o sea, vuelvo como al tema de cada caso es único, hay que mirarlo pues de forma independiente, pero sí, por ejemplo, si pensamos en que hay un común denominador en la opinión de las personas, pues uno debería como tomar ese beneficio de inventario y decir, venga, ¿por qué como que están coincidiendo en esta apreciación? ¿Qué es lo que otros están viendo que yo no estoy viendo? Y ahí puede haber un elemento importante que nos aporte, ¿cierto? Porque es cierto, muchas veces la gente por prejuicios, por estereotipos, coincidan en lo contrario, en juzgar a la persona con la que se está, ¿cierto? Pero hay casos en los que uno puede empezar a identificar unas tendencias que nos pueden aportar elementos que no hemos pensado. Entonces yo creo que ahí sería interesante. Muchas gracias. Vale, con gusto, Cristian. Tenemos a Sergio. Adelante. Profe, buenas noches. Hola, Sergio, ¿qué más? Muy bien, profe, gracias. Ya nos Profe, hemos quería encontrado en muchos espacios, ¿no? y Compartimos lo ya mucho. seguiremos haciendo, profe. Hay que Bueno, educarse mucho. sí, señor, cuénteme. Profe, en cuanto a el aumento del libido en la pareja, ¿qué estrategias se pueden utilizar para aumentar tal libido? Entendiendo que no sea un problema físico. Es que el asunto es que como esto no es un proceso mecánico solamente, sino que eh, generalmente el deseo sexual está relacionado también con qué tan a gusto se siente la persona en la pareja, si hay buena comunicación, si hay buena relación y todo lo otro fluye. O sea, piensen, se los voy a poner de esta manera, ¿por qué generalmente en un noviazgo las quejas no son en este sentido? Porque la gente está a gusto, porque hay buena comunicación, porque están en un estado ideal donde todo fluye y eso nace de forma espontánea. Mientras que en otro tipo de relaciones, de pronto ya de más larga duración, en fin, la rutina, el cansancio, las discusiones, bueno, muchos asuntos se suman y hacen que ese interés se pierda. Entonces, por eso digo que no hay una estrategia como, bueno, tómese esto, ¿cierto? Porque eso hay que mirarlo en el caso particular, a qué puede estar obedeciendo. Entiendo, profe. Y otra adicional, usted hablaba de que se podía racionalizar el amor, que para, no recuerdo cuál era la pregunta, pero mi pregunta es, ¿se puede racionalizar el amor teniendo en cuenta que involucra emociones y tal, y las emociones se pueden racionalizar? Sí, es que cuando yo digo racionalizar es no dejarnos inundar solamente por lo emocional. Es que no podemos seguir pensando como en que yo amo con el corazón y pienso con la mente. O sea, nosotros somos seres integrales y todo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestra biología, nuestra dimensión social, colectiva y espiritual, si se quiere, en fin, todo está jugando un papel importante. Entonces, en ese sentido es importante prestarle atención, ¿cierto? A que no solo lo emocional en la fase de enamoramiento sea lo que nos inunde y determine nuestro actuar, sino que podamos ser muy conscientes. Digamos que este es un llamado a ser conscientes, a darnos cuenta. Y ahí digamos que la terapia humanista aporta mucho cuando nos dice el centrarnos en el aquí, en el ahora, en el darnos cuenta, en el ser conscientes, en el percibir, en el estar atentos a lo que está pasando. Listo, profe, muchas gracias. Vale, por aquí tenemos a Carlos. Juan, buenas noches. ¿Cómo está Carlos? Bien, bien. Tengo dos preguntitas. La una es, ¿afecta el enamoramiento
o amor a la distancia por el tema del poco contacto físico? Pues, Carlos, eso, digamos que esa es una pregunta compleja de responder, pero pensemos en asuntos desde lo bio, desde lo bio neuropsicológico. Nosotros somos seres que necesitamos el contacto, necesitamos lo tangible, ¿cierto? Necesitamos el afecto. Hay gente que es más de contacto físico, hay gente que no es tanto por su crianza, en fin, pero generalmente cuando uno está con una persona en una relación a distancia, pues hay muchos asuntos ahí, ¿cierto? Y se puede fortalecer la comunicación, porque no hay otra forma de comunicarse, a no ser pues que se implementen otro tipo de prácticas, en fin, pero a lo que voy es que las personas lo que hacen es comunicarse, fortalecer su comunicación, pero siempre está esa sensación de querer tener al otro al lado, de quererlo tener presente aquí, que yo vaya o que ella venga, ¿cierto? Que esa persona venga. O sea, eso siempre está ahí latente. E incluso con el paso del tiempo, digamos que funciona cuando eso es muy temporal. Estoy hablando de generalidades porque siempre hay excepciones, pero con el paso del tiempo esas relaciones como que se empiezan a enfriar y terminan concluyendo, esta relación no va para ningún lado, no se está materializando en nada y se va a quedar así y no vamos a avanzar a una siguiente etapa, porque en últimas las personas lo que quieren es poder formalizar algo y poder estar juntos y vivir juntos su relación, cosa que a distancia pues se vive pero muy parcialmente, por más que la tecnología pues haya avanzado y que estemos como cada vez más cerca los unos de los otros en términos de proximidad, pero sí he visto, por ejemplo, parejas que tarde que temprano esta relación termina deteriorándose o terminan conociendo una de las dos o las dos a otra persona que sí está presencial, que le llena los vacíos que le está haciendo falta de ese contacto, ¿cierto? De esa presencialidad y terminan entonces terminando las relaciones. Ok. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿cómo influye esa falta de contacto físico desde lo neuropsicológico? ¿Cómo influye esa falta de contacto físico? Lo que pasa es que cuando hablamos del enamoramiento, de las relaciones, lo que se activa es el sistema de recompensa mediado por la dopamina, como lo decíamos, y sus otros neurotransmisores pues asociados. Yo puedo estar en una relación de pareja, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de tener una relación a distancia también un tiempo, y sí, nos llamábamos, entonces las llamadas muy chévere, y mientras uno está pues, hablando con la persona, horas hablando, ¿cierto? Ahí hay un reforzamiento del sistema neuronal, ¿cierto? La dopamina circulando, ¿cierto? Todo el sistema se está activando, pero siempre está la sensación de me falta, me falta, me falta, me falta, quiero más, quiero más, quiero más, ¿cierto? Entonces se genera esa adicción que es el amor, ¿cierto? Ya sabemos que el amor es una adicción, pero el agravante es que no tengo la oportunidad de compartir físicamente con esa persona, ¿cierto? Entonces siempre hay un faltante ahí que, que, que juega un papel de síndrome de abstinencia. Comprendo. Ah, bueno, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Listo, Carlos, con gusto. Esteban, adelante. Buenas noches, profe. Buenas Eh, noches. una, una pregunta. Cuando una pareja convive, digamos, en matrimonio durante 20 años y ya no tienen comunicación, lo mejor es separarse. Es que volvemos como al asunto, Esteban, de que no hay una respuesta única, bola mágica, ¿cierto? Eso es un caso en la que se requiere un trabajo psicológico de acompañamiento. Fíjense que si eso fuera así, tendríamos un manual de situaciones en psicología. Si se presenta esta conducta, la respuesta es tal y no existe. Ese mismo caso puede llegar a una terapia psicológica, trabajar en terapia y mejorar su comunicación, mejorar su relación, etcétera. Pero ese mismo caso puede llegar a una terapia psicológica y
terminar ambos dándose cuenta que la relación no va para ningún lado, que no quieren comprometerse, o uno de los dos no quiere comprometerse, el otro sí. O sea, hay muchas variables que influyen porque no es solo lo que está pasando, sino el compromiso que cada uno tiene en la relación. O sea, no se puede dar una respuesta única frente a ese caso. Gracias, profe. Listo, Esteban Kelly, adelante. Buenas noches. Buenas Profe, yo noches. le hago una pregunta. ¿Qué tan importante debe de ser una etiqueta a la hora de estar con alguien? ¿Es necesaria? ¿Cómo así? Explícame mejor eso. Pues digamos que uno está con alguien, entonces digamos que ninguna de las dos partes toma esa iniciativa de formalizar algo. O Ah, sea, es ok. necesario De tener ponerle esa nombre a la etiqueta. relación. De ponerle nombre a la relación. Exactamente. Bueno, pues Kelly, mira que no es lo mismo, por ejemplo, irse a vivir en unión libre que casarse, aunque en hechos aparentemente sea lo mismo. ¿En qué sentido? Están en la misma casa, compartiendo los gastos, las cosas, ta, 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 ta. Mientras que el que se casa, como tú dices, le puso la etiqueta, lo formalizaron, ¿cierto? Como que los dos saben a qué atenerse. Cuando se está, por ejemplo, en unión libre, está como, entre comillas, el bono de cada uno de poder decir en cualquier momento puedo terminar o esto se puede acabar, no hay compromiso tan formal, o sea, sí estamos comprometidos, pero no del todo y no indefinidamente. O sea, de alguna manera esas etiquetas pues son importantes porque nosotros como especie somos rituales y necesitamos de ritos, ¿cierto? Por eso ustedes se dan cuenta que muchas veces en las relaciones aparece la pregunta, bueno, ¿y nosotros qué somos? Entonces como que el otro dice, pero pues es obvio, pero es que no es que sea obvio, porque hoy en día que estamos en un mundo tan abierto donde darse un beso, donde incluso tener una relación sexual puede no significar nada, ¿cierto? ¿Cierto? Estamos en un mundo de ese estilo, la gente necesita tener certezas, bueno, nosotros qué somos y hasta dónde puedo exigir o no puedo exigir, eh, cuál es el grado de compromiso que vamos a tener. Entonces, ese tipo de cosas son importantes poderlas conversar en una relación. Ok, profe, y una última pregunta. Sí, ¿Hasta dónde puede llegar uno de pronto con esto del cortejo para la otra persona? O sea, uno hasta dónde llega y dice como que pues ya no más, o leer señales, cuál sería como el paso ahí. sí, es que volvemos como al punto de que no hay una respuesta única a eso, ¿cierto? Pero de alguna manera, pues uno debe poder tener la capacidad de identificar, bueno, estoy haciendo mi parte, pero si la otra persona como que no da señales de vida, no toma, no da el siguiente paso, pues como que hasta qué punto yo tengo que seguir o no ahí, o es que la otra persona no quiere estar y ya, ¿cierto? Es como poder identificar eso, pero no podría darte como un límite en ese sentido. Ok, muchas gracias. Vale. Cristian, Profe, profundizando en la pregunta referente a la distancia, esto no activaría el sistema de adicción, o sea, como estamos hablando de un sistema de recompensas, quiero, pero se me niega, entonces el cerebro se va a ver más asociado a la persona, ya que en la cercanía muchas veces pasamos con lo que es ya no es lo mismo que solamente me acostumbré a la dosis de dopamina que me generaba esta persona. Entonces, la distancia no funcionaría como una especie de adicción. sí, es que independientemente de si es a distancia o presencial, es una adicción por el solo hecho de ser una relación sentimental en la que hay una gratificación, en la que se activa el sistema de recompensa, porque qué rico lo que me hace sentir esa persona, sea acá o en el más allá, por llamarlo de alguna manera, pues jocosa, ¿cierto? De que está a distancia, o sea, hay un sistema que se activa, ¿cierto? Hay una adicción.
Muchas gracias. Y otra pregunta es, cuando se está en una relación a la larga, que uno pasa, que por diferentes factores empiezas a ser incapaz de visualizarte con esa persona a unos 5 o 10 años en proyectos y pasa más a ser una persona de apoyo emocional que realmente una pareja, ¿es posible retornar a lo que era antes o ya es como un punto de no retorno? Pues en la mayoría de los casos, sabiendo que cada caso es diferente. ¿Y qué entiende por pareja de apoyo emocional? Una persona por la cual sientes simplemente aprecio, simplemente tienes atracción sexual, pero realmente no hay una capacidad de visualizarse en el futuro con esa persona. Ujú. Sí, es que, como les digo, depende cómo cada uno está concibiendo la relación. O sea, uno puede estar comprometido con la relación, feliz en la relación, proyectándose a largo plazo, identifica que esa es su persona con la que quiere estar, pero el otro no, el otro la puede estar pasando bien simplemente y ya. Y como usted dice, recibe apoyo, recibe compañía, pero no quiere más ni quiere comprometerse más. O sea, ahí es donde más bien lo que aparece es como una doble visión. O sea, miren que la palabra división es justamente eso, dos visiones. División, dos visiones. Veo o hay dos formas de ver distintas. Para uno se quiere proyectar, ve la persona con la que quiere estar, pero el otro tiene otra forma de visualizar esa relación. Y volviendo un poco como al tema que me preguntaban de las relaciones a distancia, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de una amiga que tuvo una relación con un español larga, a distancia, y llegó un momento donde ella se fue a vivir a España, lo dejó todo y se fue a vivir a España, y fue una relación que no duró mucho. De hecho, conoció a otra persona distinta estando allá en España y creo que vivió pues una relación de maltrato, en fin, le tocó devolverse pues a Colombia muy mal, con su autoestima y con mil cosas. Entonces, volviendo como un poco al tema, a distancia es más difícil uno poder conocer a una persona como realmente es, como se desenvuelve en el día a día, ¿cierto? Que obviamente de forma presencial. Pero también hay casos que seguramente ustedes los han escuchado de personas que se conocieron por internet, en fin, se casaron y son exitosas, ¿cierto? Pues casos hay de todo tipo, pero a lo que me refiero un poco es como el tipo de limitaciones y probabilidades que se pueden presentar en este tipo de relaciones. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que una de las conclusiones de este tiempo es que no hay respuestas únicas, que cada caso es distinto, que es importante ir a terapia también y apoyarse. A veces uno dice, no, pero no voy a terapia porque los procesos son costosos, ¿cierto? Empezar una terapia psicológica, pero hay formas también de buscarlo. Por ejemplo, las universidades tienen servicios en los programas de psicología, de consultorios psicológicos a precios favorables para la comunidad, muchas veces discriminando según los servicios públicos, las tarifas que pueden pagar. Bueno, hay, digamos, alternativas para acceder uno a servicios profesionales eh, en los que uno pueda recibir acompañamiento. Entonces, finalmente, como les digo, todo esto es una invitación a que, por supuesto, aquí pues vimos unas generalidades como para tratar de entender un poquito más el panorama, pero como les digo, todo esto pues en ningún momento puede reemplazar una terapia psicológica de mayor conocimiento, ¿cierto? De tener herramientas más puntuales, más específicas para el caso particular. Con eso entonces damos por terminada la sesión de hoy. Muy en punto hemos terminado, habiendo hecho eh, el reto de responder esas 94 preguntas de una forma muy veloz. Agradecerles, espero pues que les haya aportado, espero que así haya sido y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que tengan entonces una feliz noche. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, hasta luego.
Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Profe, gracias, que esté bien. Gracias, feliz noche. Hasta luego.